¿Qué le pedirías pues a tu interlocutor ideal? Paciencia, que no es algo imposible, ya que tengo dos personas que son muy pacientes conmigo. La voz humana es aquella que dirige nuestro pensamiento, es el instrumento de comunicación y conexión humana con el mundo. Sin embargo, para algunos, esta función se ve distorsionada, transformándose en una sinfonía de imprecisiones y dificultades. La disartria es como un velo que nubla la claridad del habla y emerge como un trastorno neurológico que afecta la precisión y la fluidez de la articulación de las palabras. Este problema es un trastorno neurológico, como si ya se mencionó, que dificulta la articulación y la expresión del habla debido a problemas en el tono y la articulación de las palabras y el movimiento de los músculos que justamente controlan esta articulación. Esto es consecuencia de lesiones dentro del sistema nervioso central o periférico. Para comprender mejor esta condición, vamos a abordar su definición y etimología, sus diferentes tipos, su clasificación diagnóstica tanto en el DSM-5 como en el CIE-10, entre otros autores, y la intervención y terapia psicológica. En la definición etimológica de la disartria proviene del griego, que es dis, que significa dificultad, y arthrón, que significa articulación. Por lo tanto, etimológicamente hablando, la disartria significa dificultad en la articulación básica. En su definición, podemos ver que la disartria se caracteriza por distintas cualidades, ya sean la dificultad en la articulación de palabras, la dificultad en la modulación del tono, la dificultad en la coordinación y básicamente en cómo nosotros llegamos a expresar nuestras ideas y decir algunas palabras. También impide la pronunciación de algunas palabras, y estos son los aspectos más funcionales de la disartria, ya que la naturalidad del habla es muy importante, y sin embargo la disartria, como su misma definición lo dice, es una dificultad en la articulación, lo cual impide una comunicación efectiva entre ambas personas o ambos sujetos que están dispuestos a entablar una conversación. La mayoría de disartrias se producen por accidentes, ya sea golpes, traumatismos encefalocraneales. Por ejemplo, está la disartria flácida, que puede surgir por un accidente cerebrovascular que produce una parálisis flácida, impidiendo ya sea producir algunas palabras, algunos sonidos o algunos fonemas. También está la disartria espástica, que puede llegarse a dar por lesiones o infecciones en el sistema nervioso central, que esto también puede llegar a limitar el rango de movimiento y reducir la velocidad de nuestros movimientos al momento de hablar. También está una de las disartrias más raras que se ha registrado, que sería la disartria por lesión de la neurona motora superior unilateral, que se genera por accidentes cerebrovasculares, que genera principalmente debilidad de espasticidad y algunas incoordinaciones. También puede llegar a generar, como ya se mencionó, distorsiones consónicas que llegan a producir distintos sonidos en el momento de hablar, o alguna lentitud también al momento de hablar. También está la característica más principal, que sería voz áspera, que sería como un rasgo distinto de nuestra voz, que suene muy rara, por así decirlo. Y también, por último, la disartria mixta, que se produce generalmente por una esclerosis múltiple. Esto puede generar limitación del rango, espasticidad, paresia e incluso lentitud al momento de hablar o expresar algunas ideas. Principalmente se generan por lesiones, como ya mencioné, tanto como también lo es la disartria espástica táxica hipocinética, que la genera la enfermedad de Wilson. Esta disartria genera espasticidad también, igual que la mayoría de disartrias. Sin embargo, también incluye como una
audición disminuida y una dificultad mayor al momento de articular Ok, las dando palabras. continuidad con la exposición, voy a hablar acerca de la clasificación de la disartria en los diferentes ámbitos, empezando por el DMS5, la cual viene a ser una herramienta ampliamente utilizada para diagnosticar trastornos mentales y del comportamiento, pero dado este caso no incluye una categoría específica para la disartria. En su lugar, la disartria podría considerarse una consecuencia de trastornos neurológicos como los trastornos del desarrollo neurológico, trastornos neurocognitivos o trastornos del control de impulsos, dependiendo de la causa subyacente y sus efectos en la función cognitiva y del comportamiento. Ahora vamos a hablar de la clasificación de la disartria en la CIE-11. La clasificación internacional de enfermedades CIE-11 proporciona un sistema de codificación utilizado para clasificar enfermedades y trastornos, incluidos aquellos relacionados con la comunicación. En la CIE-11, la disartria se clasificaría dentro de los trastornos de la voz y la fluidez del habla, bajo el código OA7Z. Esta clasificación permite una identificación específica de la disartria dentro de un sistema global de clasificación de enfermedades, facilitando su registro y análisis epidemiológico. Como dato extra, vamos a hablar de la clasificación de la disartria en base a otros autores. Además de estos sistemas diagnósticos patológicos formales, otros autores y profesionales pueden tener sus propias calificaciones y enfoques para entender y abordar la disartria. Algunos pueden clasificar dentro de los trastornos del habla y del lenguaje, junto con condiciones como la dispraxia verbal y la apraxia del habla, centrándose en las dificultades específicas de la producción del habla. Otros pueden agruparse dentro de los trastornos neurológicos o del sistema nervioso, reconociendo su origen en lesiones o disfunciones en el sistema motor y sensorial. Doy pase a mi siguiente compañero. Ahora yo hablaré sobre intervención y terapia en la disartria. Sánchez menciona en su libro de Psicología Clínica que en términos generales se coinciden en identificar una fase inicial o de contacto con el paciente, una fase de desarrollo en la cual surge el rapport, la empatía terapéutica y una alianza terapéutica, finalmente una fase terminal o de cierre. Para Cherry Muller y Narbona en el 2001, que es el libro donde estamos basándonos esta información, existen dos fases en intervención para la disartria, las cuales son las intervención precoz, que es el primer contacto con el paciente y su entorno socioafectivo, y por último las terapias psicológicas, que es toda la intervención estratégica de la psicología para poder superar, mejorar y mantener el estado lingüístico de la persona afectada. Como bien comenté, cada fase es intervención precoz y terapia. Ahora, cada una tiene ciertas características que les ayudan a diferenciarse. En el libro del El lenguaje en el niño, en intervención precoz se le definen tres, que es primera interacción con el paciente y su entorno, el anamnesis pertinente para poder uno profundizar en la vida de la persona, saber antecedentes biológicos, psicológicos, etc. Y por último, intervenciones iniciales que ayuden a orientar a la persona, o sea, al paciente, y él pueda también lidiar con su entorno durante el desarrollo del diagnóstico. Después está la fase de la terapia como tal, que tiene 4 características. Empieza por una entrevista y exámenes diagnósticos que solidifiquen la clasificación del trastorno en el paciente. Como bien se sabe, está el DSM-5, el CIE-11 y otros libros que autores psicológicos o psiquiátricos que mencionan esta clasificación de enfermedades. Después está analizar factores que intervienen en el desarrollo de este trastorno, que pueden ser biológicos, sociales o emocionales. O sea, ¿qué es lo que afecta de manera positiva o negativa a la disartria? Puede ser que tenga bullying en el salón, eso afecta de una manera negativa. Puede ser que tenga una limitación física, es un factor negativo. El tercero es la capacidad profesional psicológica, como nosotros profesionales, de poder definir ciertos principios generales y modalidades terapéuticas más acordes a la severidad de grado de la disartria,
Puede ser principios generales como qué es la disartria o en qué etapa de desarrollo se encuentra la persona, etc. Y modalidades terapéuticas va a ser una modalidad intensa, poco intensa, específica, no específica. Por último está evaluación constante en el avance de la tartamudez y cómo mantiene una actitud hacia el avance terapéutico. Esto se identifica con Sánchez, ¿no?, como la fase de cierre, pero para Cherry Muller y Narbona no hay una fase de cierre total. Siempre va a tener que haber un control o un monitoreo psicológico y psicoterapéutico para que la persona pueda seguir adaptándose a sus nuevos cambios y no se reactive este trastorno. Bueno, para continuar con la exposición, yo voy a hablar sobre las modalidades que existen para poder abordar la disartria, así como también sus factores de este. Empecemos primeramente por las modalidades específicas, que están destinadas a casos más severos de disartria, donde se requieren terapia individual e intensiva adaptada a las necesidades del paciente. Estas intervenciones pueden abordar directamente diferentes déficits específicos mediante técnicas que pueden ser ejercicios de articulación para mejorar la precisión en la pronunciación de sonidos. Esto, por ejemplo, podría ser un trabalengua simple y ir subiendo el nivel a medida que el paciente va mejorando. Control de la respiración y coordinación de los músculos orofaciales involucrados en el habla. Desarrollo de las estrategias compensatorias para aumentar la inteligibilidad del habla. Y trabajo de comprensión y expresión lingüística para fortalecer las habilidades comunicativas. Por otro lado, tenemos lo que son las modalidades no específicas que se emplean en casos menos severos de disartria. Estos pueden ser en forma grupal y esto se puede aprovechar las dinámicas de aprendizaje y práctica que se pueden dar en esta. Algunas actividades que se pueden realizar serían las actividades lúdicas y juego de roles. Esto, por ejemplo, una persona designa el juego del veo veo y tú tienes que decir el objeto, tienes que describirlo para poder mejorar tu pronunciación de este y también su descripción del objeto o persona. También lo que es juego de roles, del mismo modalidad, una persona, por ejemplo, finge ser un bombero y la persona tiene que describirlo diciendo que es un bombero y lo que está haciendo. También se pueden hacer ejercicios de conciencia fonológica para desarrollar la percepción y discriminación de sonidos. Actividades de narración que promueven la fluidez verbal y oral. Bueno, hay que tener en cuenta que independientemente de la modalidad elegida, existen ciertos factores claves que deben considerarse para garantizar una intervención terapéutica psicológica funcional para la disartria. Estas son establecer una sólida alianza terapéutica basada en la confianza, empatía y motivación con el paciente en su entorno cercano. Involucrar activamente al entorno familiar o social del paciente. También abordar los factores psicológicos, emocionales que pueden influir en el proceso. Estos pueden llegar a ser la autoestima, las relaciones interpersonales, el bienestar emocional y entre otros. Adaptar las modalidades terapéuticas a las necesidades individuales del paciente considerando su severidad del trastorno. Esto, como ya mencioné anteriormente, esto puede ser de acuerdo a su intensidad, puede adaptarse a la modalidad específica o no específica. Para poder, esto también obviamente considerando la edad y el contexto social en el que el paciente se encuentra o se desenvuelve. Y mantener una evaluación continua y ajustar las estrategias terapéuticas según lo sea necesario, mediante la recopilación y análisis de datos. Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, ya para finalizar, la disartria es un trastorno neurológico que impide la buena fluidez y articulación de las palabras. Esto se da por accidentes cerebrovasculares, tumores cerebrales, la enfermedad de Parkinson o también las malformaciones congénitas. Esto es algo negativo para la persona que lo padece, ya que afecta en el ámbito social y laboral. En lo etimológico, pues la disartria proviene del griego dis y artro. Dis es dificultad y artro articulación. Pues el hablar fluido tiene varios factores. Uno de ellos es la respiración, las cuerdas vocales o la prosódica, que es la melodía de la voz. Existen tipos de disartria, ¿no? Uno está la disartria espástica, que es la lesión en el sistema nervioso y enfermedades como parálisis, movimientos limitados, ¿no? Y también está la disartria por lesiones motoras superior ocasionado por accidentes cerebrovasculares o traumas que ocasionan la debilidad, ¿no?
de las personas. Entonces, ahora para hablar de la clasificación está en el DSM-5. El DSM-5 pues se encarga de diagnosticar trastornos mentales o comportamiento. Pues aquí no está considerado la disartria, pero en el CIE-100 que se encarga de la clasificación de enfermedades y trastornos, pues la disartria estaría clasificado en el trastorno de la voz. Hay varios autores que lo clasifican de diferentes maneras, pero los profesionales clínicos lo clasifican según su etimología, su gravedad y sus características, ¿no? Bueno, la intervención es un proceso psicoterapéutico que se divide en varias partes, ¿no? Bueno, en 2 etapas. Vamos a hablar de 2 etapas. La intervención de procesos que está acá involucrado a la familia, ¿no? Utilizando la anamnesis para ver los antecedentes. Luego también está la terapia psicológica que se da por la entrevista y el examen diagnóstico. Sabiendo ya todo esto, se puede clasificar, ¿no?, en qué trastorno está y así brindar una buena terapia. Gracias.